¿Alguna vez has oído hablar de alguien que escapó de una muerte imposible? Imagina a un hombre lanzado a un caldero de aceite hirviendo, rodeado de espectadores esperando su fin, pero que sale de allí ileso. Parece una historia sacada de un cuento fantástico, pero este fue el destino real del apóstol Juan. ¿Qué podría explicar tal resistencia? ¿Suerte? ¿Coincidencia? ¿O algo mucho más grande estaba en acción? Juan no era solo un discípulo de Jesús, era conocido como el discípulo amado, alguien que caminaba lado a lado con el Maestro. Su vida estuvo marcada por milagros, persecuciones y una fe inquebrantable ante las peores adversidades. Pero sobrevivir a un castigo tan brutal fue un acontecimiento que ni siquiera los poderosos de su tiempo pudieron ignorar. La pregunta que resuena hasta hoy es: ¿cómo fue posible? Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios a todas las personas. A lo largo de esta historia, descubrirás no solo lo que ocurrió en ese momento impactante, sino también lo que hizo de Juan una figura tan singular. Exploraremos la profundidad de su fe, los milagros que rodearon su vida y el legado que dejó para las generaciones futuras. En el apogeo de la persecución a los cristianos, Juan, el apóstol conocido por su cercanía con Jesús, enfrentó un destino que pocos podrían soportar. Bajo las crueles órdenes del emperador Domiciano, fue lanzado a un caldero de aceite hirviendo, un castigo destinado a servir como espectáculo público y advertencia para los seguidores de la nueva fe. Pero algo inesperado ocurrió. Juan salió ileso, sin una sola marca en su piel. Este evento no solo desafiaba la lógica, sino que dejó a todos los presentes en estado de asombro. ¿Cómo explicar un milagro tan audaz? Juan no estaba allí por mera casualidad. Su crimen: difundir el mensaje de amor y redención de Cristo, algo que el imperio temía más que las espadas o las rebeliones. Mientras el aceite burbujeaba, muchos esperaban el grito de agonía que nunca llegó. En lugar de eso, la escena fue tomada por un silencio que parecía sobrenatural. Aquellos que presenciaron el evento no pudieron ignorar que había algo divino protegiendo a ese hombre. Su supervivencia no fue solo un acto de resistencia, sino una demostración tangible del poder de Dios. Después de ser retirado del caldero, Juan no levantó su voz en venganza ni proclamó maldiciones. Permaneció sereno, como si ese momento no fuera más que otra prueba de su fe. Para él, la fidelidad a Cristo valía cualquier precio, incluso frente a la amenaza de muerte. Ese comportamiento, lejos de ser común, reflejaba la fortaleza de alguien que caminaba en perfecta comunión con lo divino. Muchos de los presentes comenzaron a cuestionar sus propias creencias, sacudidos por lo que acababan de presenciar. La supervivencia de Juan no es solo un hecho impresionante, resuena con las historias de otros héroes de la fe. Es imposible no recordar a Sadrac, Mesac y Abed-Nego en el horno ardiente, quienes, protegidos por un ángel, salieron ilesos de las llamas. El mismo Dios que actuó en ese horno parecía haber extendido su mano protectora sobre Juan. Estos eventos, aunque separados por siglos, apuntan a una verdad innegable. La fe es una fuerza que trasciende las leyes humanas y naturales. Incluso después de enfrentar la muerte cara a cara, Juan no retrocedió en su misión. Por el contrario, su supervivencia se convirtió en un testimonio aún más poderoso de su mensaje. Y este no sería el último desafío que enfrentaría. La fuerza que lo sostuvo en ese caldero continuaría guiándolo en otras pruebas igualmente desafiantes. Juan, el discípulo amado, no era solo uno más entre los seguidores de Cristo. Tenía una singularidad que lo destacaba. Fue él quien, en la última cena, se recostó sobre el pecho de Jesús, absorbiendo cada palabra como si fueran las últimas. Esta cercanía no solo revelaba la profundidad de la relación entre maestro y discípulo, sino también la confianza de Jesús en Juan. A él se le confió a María en la cruz,
un gesto que iba más allá de un pedido. Era un llamado al cuidado y la devoción. A lo largo de su vida, Juan se convirtió en un pilar de la Iglesia primitiva, no solo por sus acciones, sino también por sus palabras. Como autor del Evangelio según Juan, 3 cartas y el extraordinario Apocalipsis, dejó un legado escrito que trascendió su tiempo. Sus narrativas no solo relataban hechos, sino que llevaban una profundidad espiritual que transformó vidas. Su habilidad para transmitir las verdades eternas de Cristo de manera tan poética y accesible es algo que pocos escritores han logrado igualar. Pero no fue solo su escritura lo que cautivó al mundo. Juan era un ejemplo vivo de amor, un reflejo del mandamiento que él mismo escuchó de Jesús. Amaos los unos a los otros. Este mensaje resonaba en cada una de sus acciones, a diferencia de Pedro, que era más impulsivo, o de Pablo, cuya aproximación era directa y estratégica. Juan personificaba el amor en su esencia. No solo predicaba, sino que vivía lo que anunciaba. Y fue esta coherencia lo que lo convirtió en un ejemplo para las generaciones. Curiosamente, Juan es también el único de los apóstoles que no fue martirizado, a pesar de los múltiples intentos. Su supervivencia no fue solo una cuestión física, sino espiritual. Vivió para ser un testimonio viviente de la gracia de Dios. Mientras los otros discípulos entregaron sus vidas en sacrificio, Juan permaneció, continuando la misión, como si su longevidad fuera un recordatorio constante de la fidelidad divina. No era solo el discípulo amado, sino el discípulo preservado. Su vida fue, y sigue siendo, una inspiración para quienes buscan comprender qué significa seguir a Cristo. Juan mostró que el discipulado no se trata solo de palabras, sino de acciones que reflejan la esencia de lo que se cree. Y así, cada página que escribió y cada acto que realizó se convirtió en una invitación para aquellos que desean profundizar en la fe. Su historia, sin embargo, está lejos de ser una línea recta. Es un ejemplo de perseverancia que conecta directamente con el próximo gran desafío de su vida. Juan sabía que su fe sería puesta a prueba, pero las persecuciones bajo el gobierno del emperador Domiciano superaron lo imaginable. Domiciano veía a los cristianos como una amenaza al poder de Roma, y Juan, con su liderazgo e influencia, se convirtió en un objetivo prioritario. Tras sobrevivir al caldero de aceite hirviendo, fue condenado al exilio en la isla de Patmos, un lugar desolado y aislado en el mar Egeo. Para muchos, sería un destino de silencio y olvido, pero para Juan fue una oportunidad para escuchar la voz de Dios de manera aún más clara. Patmos, con sus acantilados áridos y vientos implacables, parecía un lugar destinado a quebrantar el espíritu humano. Sin embargo, fue allí donde Juan recibió una de las revelaciones más extraordinarias de la historia cristiana. No permitió que la adversidad lo silenciara. En cambio, transformó el aislamiento en un espacio de profunda comunión con lo divino. Durante su exilio, escribió el Apocalipsis, un libro que no solo trae visiones de esperanza, sino que también muestra la victoria final del bien sobre el mal. Las condiciones en la isla eran duras. Patmos no ofrecía lujos, solo rocas y un horizonte interminable. Para Juan, cada día era una batalla física y espiritual. Aún así, permanecía firme, orando, meditando y escribiendo. Sus palabras, cargadas de autoridad espiritual, eran como una corriente que conectaba a la iglesia perseguida con la promesa de un futuro glorioso. Para aquellos que sufrían bajo el peso de la persecución romana, Juan se convirtió en un faro de perseverancia. A pesar de estar lejos de las iglesias que ayudó a fundar, Juan permaneció conectado con los fieles. Enviaba mensajes llenos de aliento, recordándoles que su lucha no era en vano. A pesar de la distancia, su influencia nunca fue tan fuerte. Los cristianos encontraban consuelo en sus palabras, sabiendo que si Juan podía resistir en Patmos, ellos también podían soportar sus propios sufrimientos.
Su vida era una prueba de que la adversidad, por más cruel que fuera, podía ser utilizada como una herramienta para fortalecer la fe. Pero el exilio de Juan no fue el final de su historia. Al contrario, fue el capítulo que abrió las puertas a una comprensión aún más profunda del plan divino. Después de Patmos, regresó para continuar su misión, llevando consigo las visiones y enseñanzas que moldearían el cristianismo para siempre. Su supervivencia y resiliencia sirven como un preludio de lo que vendrá, los milagros y el propósito mayor detrás de su viaje. La supervivencia de Juan en el caldero de aceite hirviendo fue mucho más que un evento extraordinario. Fue un hito de la intervención divina en la historia humana. Al igual que Sadrach, Mesach y Abed-Nego, enfrentaron la furia del horno ardiente sin que siquiera un cabello se chamuscara. Juan mostró al mundo que Dios actúa de maneras que desafían lo imposible. No solo sobrevivió, demostró que la fe puede abrir caminos donde la razón ve muros infranqueables. Estos momentos no son meras coincidencias. Desde tiempos antiguos, la Biblia relata situaciones en las que la mano de Dios rescató a sus fieles de peligros mortales. En el caso de Juan, su resistencia al aceite hirviendo fue más que un rescate físico. Fue un signo tangible de que estaba cumpliendo un propósito divino, protegido por una fuerza que superaba cualquier amenaza humana. El impacto de esa intervención no se limitó al lugar, se extendió como fuego en rastrojo seco, fortaleciendo a los cristianos que enfrentaban persecuciones implacables. Hay una lección poderosa en este episodio. Los desafíos que parecen abrumadores pueden convertirse en vitrinas del poder divino. Juan no buscó esa situación, pero su fe inquebrantable permitió que fuera sostenido. Al igual que Dios envió a un cuarto hombre al horno para proteger a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, su presencia invisible cubrió a Juan en ese momento. Su supervivencia era un testimonio vivo de que Dios no abandona a los suyos, incluso en las situaciones más oscuras. Además, la supervivencia de Juan no fue solo un milagro aislado. Se conectaba con una larga tradición de rescates divinos. Cuando Daniel salió del foso de los leones, o cuando Moisés abrió el Mar Rojo, el propósito siempre iba más allá del evento en sí. Se trataba de mostrar al mundo que existe un Dios que se preocupa, que interviene y que actúa a favor de quienes confían en Él. Juan formaba parte de esa línea de héroes de la fe, un símbolo de que lo sobrenatural no es algo del pasado, sino una realidad viva. Y así, el apóstol Juan continuó su misión, no solo como un sobreviviente, sino como una prueba viviente de que Dios puede transformar la tragedia en triunfo. Su vida es un eco de la promesa de que la fe, cuando se combina con la intervención divina, puede superar cualquier adversidad. Sin embargo, su mayor legado estaba por venir, un mensaje que trascendería generaciones y solidificaría su posición como uno de los mayores testimonios de la fe cristiana. La vida de Juan no estuvo marcada solo por eventos extraordinarios, sino por un legado que sigue inspirando a generaciones. Más que el discípulo amado, se convirtió en uno de los pilares de la fe cristiana. Sus obras, especialmente el Evangelio según Juan, son un testimonio eterno de su misión: revelar al mundo el corazón de Cristo. Cada línea escrita por él lleva una profundidad espiritual que no solo informa, sino que transforma, apuntando al amor incondicional de Dios. Este legado, sin embargo, no se restringe a las páginas que escribió. Juan vivió lo que predicaba. Su ejemplo de devoción, valentía y compasión resonó en todos los que lo conocieron. Mostró que la fe no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria, visible en acciones que reflejan las enseñanzas de Cristo. Su influencia moldeó a la Iglesia primitiva, dejando marcas que siguen siendo visibles en la forma en que el cristianismo se vive y entiende hoy. El Apocalipsis, su obra final, es quizás la mayor prueba de su conexión con lo divino.
En un mundo lleno de persecuciones e incertidumbres, Juan trajo un mensaje de esperanza y victoria. Sus visiones no solo revelaron los misterios del fin de los tiempos, sino que también reforzaron la promesa de que el bien triunfará sobre el mal. Para quienes sufrían bajo el peso de las persecuciones romanas, sus palabras eran como un ancla, asegurando que el dolor presente no era el final de la historia. Juan también demostró que el verdadero poder está en la fe y la perseverancia. No fue un guerrero empuñando espadas o liderando ejércitos. Su fuerza residía en su fidelidad inquebrantable y en el mensaje que llevaba. Incluso frente a adversidades que habrían destruido a muchos, permaneció firme, sirviendo como un recordatorio de que la verdadera victoria no se mide en términos humanos, sino espirituales. Vivió para ser la prueba viva de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuerza de este mundo. Hoy, el legado de Juan sigue vivo. Sus palabras resuenan en los corazones de millones, y su vida es un ejemplo de cómo una fe firme puede cambiar el curso de la historia. Cada versículo que escribió, cada acto de valentía que demostró, es una invitación para que todos vivamos con la misma intensidad y propósito. Sin embargo, su historia no trata solo del pasado. Es un puente que nos lleva a reflexiones más profundas sobre el futuro y sobre cómo podemos moldear nuestras vidas con base en las enseñanzas que dejó. La historia del apóstol Juan es más que un relato de valentía y supervivencia. Es una invitación a reflexionar sobre la fuerza de la fe y el poder que ésta puede tener en nuestras vidas. Si Juan, con su confianza inquebrantable, fue capaz de enfrentar la muerte y salir ileso, ¿qué nos impide superar los desafíos que encontramos a diario? Tal vez sea hora de preguntarnos, ¿qué nos falta para vivir con esa misma convicción? Juan nos mostró que la verdadera fuerza no proviene de lo que tenemos, sino de lo que creemos. Su vida es un recordatorio poderoso de que incluso en tiempos de prueba, existe una luz que puede guiarnos y sostenernos. Y ahora, la pregunta queda para ti. ¿Estás dispuesto a abrazar una fe que desafía lo imposible? ¿O seguirás dejando que las circunstancias dicten tus elecciones? Si esta historia te impactó y quieres seguir explorando secretos y verdades que pueden transformar tu visión del mundo, suscríbete al canal. Aquí, cada contenido es una nueva oportunidad de aprender, crecer y fortalecer tu camino. Activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios y comparte este video con alguien que también necesita escuchar este mensaje. Al fin y al cabo, historias como la de Juan tienen el poder de cambiar vidas, y la próxima podría ser la tuya.